Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día consagrado es a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra, a mi familia, a mis hermanos que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa. Y el día de la fecha estamos estudiando Deuteronomio, Devarim, palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel en el capítulo 16, ahora acompañado, como siempre, de mi compañero de estudio bíblico, Isaac. ¿Cómo estás? Bien emocionado. Muy bien. Con Isaac hemos estado estudiando este tema muy interesante que el día de hoy les queremos compartir y que les pedimos que pongan muchísima atención. El día de hoy vamos a estar estudiando las festividades y sobre todo en este apartado de Deuteronomio 16 hablaremos acerca de las 3 fiestas de peregrinación o aquellas 3 fiestas mayores, como se conocen, donde cada varón de Israel debía ir hasta el lugar que el Señor había designado. Sin más, arranquemos. Deuteronomio capítulo 16 y verso 1 dice: guardarás el mes de Aviv y harás Pascua, Pesaj, a tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó tu Dios de Egipto de noche. Y alguna de las cosas que quiero empezar diciendo es, leamos bien, aquí dice, guardarás el mes de Aviv, ¿sí? Aviv no dice que sea el mes de abril, ¿sí? A veces coincide, hijo, como este año, que el mes de abril, ¿sí? Que nosotros conocemos en nuestro calendario secular común, coincide con el mes de Aviv, ¿sí? Pero la palabra Aviv que dice aquí, ¿sí? Viene del Strong H24, ¿sí? Que es Aviv, que significa verde, grano joven, primicia, rebrote, ¿sí? Y esto que habla de que sea verde no es porque sea de color verde exactamente, a pesar de que los campos rejuvenecen y se ponen verde, sino habla del grano tierno o blando del fruto del campo. Y algo que vamos a explicar en videos anteriores a este que vamos a ver, es que Aviv no es Nisan. Algunos deben haber escuchado que el 1 de Nisan. Bueno, único mes de los que conocemos bíblicamente que tiene un nombre es el mes de Aviv, así como los días de la semana. El Señor no les puso nombre, a excepción del Shabbat, del séptimo día. Este mes de Aviv es el único mes, bíblicamente hablando, que tiene un nombre, que ya lo estamos entendiendo hoy y que vamos a estudiar un poco a profundidad. Y el Señor pone como mandamiento, y saque esto para nosotros, guardar el mes de Aviv y harás Pascua a tu Señor, porque en el mes de Aviv te sacó de Egipto de noche. Ahora, ¿cuál es la llave que abre todas las puertas? El contexto. El contexto. Hijo, ¿cuál es el contexto del que habla Deuteronomio 16? Bueno, recuerden que esta es la repetición de la ley a un pueblo que, al igual que nosotros, no vivió en Egipto, un pueblo que no vio las plagas, que nació en la dispersión, en el extranjero, en el desierto, pero que deben tener más fe aún que los que vieron. Y el contexto es Éxodo capítulo 12 y verso 1 que dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Pongan mucha atención porque entonces Aviv, ¿sí? Este mes es el primero, este es el año nuevo para nosotros, bíblicamente hablando. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, aquí vamos a empezar a enlazar al primer mes del año con una festividad. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces yo ya quiero que te vayas dando cuenta de esto, hijo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 16? Éxodo 12, cuando empieza a hablarnos del principio de los meses del año. ¿Por qué traje este dibujo tan esquemático para que todos lo podamos entender? Porque quiero que entiendan las 3 temporadas de festividades o las 3 fiestas de peregrinación que hoy estamos estudiando. Entonces, ya dijimos que el primer mes del año, ¿cuál es? Aviv.
¿sí? Y justamente empieza con la fiesta de la primavera, porque de hecho Aviv proviene de una voz también, con B corta, que significa eso, primavera. Y este es el principio de los meses, como ya lo vimos en Éxodo capítulo 12 y verso 2. Y también les expliqué que este mes podría estar entre marzo y abril. Y ahí vamos a celebrar a los 14 días del mes de Aviv, ¿sí? Vamos a celebrar la Pascua y al 15º día panes sin levadura. Ustedes van a ver que yo los puse como muy juntitos, porque de hecho lo están, ¿sí? La Pascua es al atardecer del día 14 y en cuanto se va la luz del día y llega la noche del día 15, en ese momento nosotros celebramos la festividad de panes sin levaduras. ¿Está bien? Si te está costando un poco más entender esto, no te preocupes, mira los siguientes videos que voy a hacer y también te invito a que vayas a una parte que te voy a mostrar más adelante de festividades bíblicas donde explico esto más a profundidad. Ahora, en ese mes de marzo está la fiesta de Pesaj, la Pascua, los 7 días de panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Entonces, quiero que entiendas que esta peregrinación que empezó con el Pesaj, con la Pascua, ¿sí? Sigue de 7 días de panes sin levadura y después de eso de la fiesta de los primeros frutos. Ahora, todo esto condice, Isaac, porque habla de cosechas, habla de brotes, habla de presentarlo primero a Dios. Por esto es el primer mes del año. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa luego de 50 días de los primeros frutos? ¿Qué pasa luego cuando llegamos al tercer mes del año? Que increíblemente tiene eso, tiene simplemente un número. En la Biblia solamente Aviv tiene nombre, el resto de los nombres que tú puedas ver son nombres agregados y muchos de ellos paganos, como te lo voy a mostrar después. Aquí en el mes 3, Isaac, ¿sí? 50 días después de la última festividad, que es fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Nosotros hacemos la cuenta del Omer. ¿Te acuerdas que nosotros contamos exactamente 50 días, como lo dice Levítico 23:15? Y este mes se da, o al menos esta festividad se da entre mayo y junio, y ahí celebramos la festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas, o conocida por nosotros como Pentecostés. ¿Sí? Esta también es una festividad mayor en la cual tenemos que buscar estar congregados delante del Señor. Y de ahí descansamos, se descansa todo esto, y si te das cuenta, Isaac, esta parte hay sol, la primavera, luego llega un verano largo, Isaac, de mucha sed, está bien, y luego llega lo que es las festividades de otoño. En el mes séptimo, Isaac, en el mes séptimo, llega las fiestas de otoño, ¿sí? Que está en Levítico capítulo 23 y verso 23, entre octubre y noviembre, donde las festividades son trompeta o Yom Teruah, la fiesta del perdón o Yom Kippur, y tabernáculos, que te lo puse en grande porque esta es la festividad mayor. Pero si te das cuenta, Isaac, son solamente 3 temporadas de festividades. Prácticamente la que empieza con Aviv, donde Pascua, panes sin levadura y primeros frutos están muy cerca. La siguiente al tercer mes, que es la de Pentecostés. Y la última, aquí en el séptimo mes, que son las fiestas del otoño, donde es la de los tabernáculos, la que es una de las fiestas mayores. ¿Por qué te digo esto, Isaac? Porque es muy sencillo. Es muy sencillo, Dios te dio el sol, la luna y las estrellas, ok, ves el inicio del año. Luego haces las cuentas y estos son los 3 momentos o las 3 instancias de festividad. Todo lo que salga de esto, Isaac, es agregado. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Solo te estoy mostrando hoy que la mejor forma de estudiar cuando tú tienes un billete y te da cosa porque no sabes si es verdadero o falso, siempre es mejor estudiar un billete verdadero para encontrar las diferencias con uno que es falsificado. De igual manera, quiero que entiendas que esto es lo bíblico. Estas son las festividades que están descritas en la palabra y no alguna otra agregado a ella. ¿Está bien? Y además quiero motivarle a nuestra querida comunidad que vayan a la página de Generación Desafiante y busquen en festividades bíblicas todo el apartado que tenemos donde estudiamos a profundidad cada una de las festividades y cuáles son las implicancias para nosotros como creyentes en el Mesías de cada una de ellas. Dime, Isaac. Yo no sé cómo detectar un billete falso, pero sé cómo detectar más o menos una moneda falsa. Bueno, muy bien. Porque para hacer una moneda medio barata y venderla, los que la hacen usan metal. Entonces, los profesionales para detectar cuando una moneda es falsa o verdadera, ponen un imán. Y si como que sube y Se atrae, lo atrae. sí,
significa que es falsa, pero si no lo hace, significa que es verdadera. Muy bien, entonces de igual manera nosotros tenemos que aprender a reconocer qué es lo que está bíblico y lo que no está en la Escritura. Por eso Deuteronomio 16:1 dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó tu Dios de Egipto de noche, y ya lo vimos, en medio de la oscuridad, pero ¿qué había qué había en el cielo? Luna llena. una luna llena, entonces no salieron en total oscuridad, salieron como con una lumbrera, vale la redundancia, alumbrándoles. Ahora, la palabra Aviv viene del Strong H24, que como les decía, significaba espiga verde, ¿sí? Es el primer mes del año hebreo y es próximo a su etimología Aviv, así con B corta, que significa de hecho eso, primavera. Dios lo señaló como el principio de los meses y el mes de la Pascua, como ya vimos en Éxodo 12:2 y en Deuteronomio 16:1. Aquí en la parte inferior derecha siempre les pongo las referencias para que puedan buscarlo ustedes mismos. Además, se cree que el nombre Aviv significa espigas verdes, como le dije, pues aunque las espigas del grano habían madurado, todavía estaban blandas. Cuando le lleves al Señor una ofrenda de la primera cosecha, le llevarás espigas frescas, tostadas al fuego y machacadas. Eso dice en Levítico capítulo 2 y verso 14, y lo vamos a usar en los siguientes estudios. Durante este mes tenía lugar la cosecha o siega de la cebada. Más adelante tendría lugar la siega del trigo. ¿Sí? Con dicha finalidad y para que la festividad de Pesaj se celebre en el mes de la primavera, según el precepto bíblico, decidía el Sanedrín, el juzgado mayor en Israel en ese tiempo, para esta fecha si decretar o no el comienzo del año, agregando al calendario un 13º mes, lo que se conoce en el calendario judío como Adar II, postergando así el comienzo de Aviv y la celebración de la Pascua en un mes, porque ya lo entendimos. No basta simplemente con la luna o solamente con el sol. Todos estos tienen que confluir, tiene que ser después del equinoccio de la primavera, después de una luna nueva, y aún las constelaciones marcan aquel tiempo, y aún la Tierra grita que es consecuencia de que todo esto comenzó. Dice este comentario que me gusta mucho. También empezaban en estas fechas las lluvias tardías o primaverales, que causaban la crecida del río Jordán hasta el punto de desbordarse. Miren lo que dice Josué, capítulo 3 y verso 15. Y al instante que los transportadores del arca llegaron hasta el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en las orillas de las aguas. Ahora bien, el Jordán se desborda por todas sus riberas en todos los días de la siega. ¿Qué te quiero decir con esto, Isaac? Muy interesante. De que cuando entraron a la tierra prometida, cuando llevaron el arca, adivina qué era. Era año nuevo. Y era cuando el lago estaba más alto. Entonces, aquí tienes como una referencia bíblica, Isaac, de que este es el primer año. Este es el comienzo del año. ¿Por qué? Porque aún Dios dijo, vamos a empezar y empezamos en esta temporada porque es el principio de los meses del año y es el tiempo cuando Israel entra a la tierra prometida. Dice el verso 2, y sacrificarás la Pascua de tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que allí habite su nombre. Y esto es como muy, muy importante. En el verso 3 dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y esto es algo fabuloso, Isaac, porque quiero que entiendas algo. Realmente el momento del Pesaj fue el momento del nacimiento de la tierra de Israel. ¿Tú sabías, hijo, que realmente Egipto fue un lugar perfecto para que creciera Israel? A pesar de que eran esclavos, hijos, Egipto fue como una especie de vientre o útero que los alimentó. ¿Por qué? Porque los egipcios no se querían mezclar con los israelitas. Y al no mezclarse con los israelitas porque los veían inferiores, provocó que la nación de Israel creciese sin contaminaciones. Y así como una mujer, cuando da luz, sale sangre y agua, ¿sí? También la tierra de Israel nació, o al menos el pueblo de Israel nació de la misma manera. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el contexto de esto, de lo que hablamos, ¿no? Y justamente la historia que tú ya conoces, ¿no? El Pesaj o la Pascua. Pesaj significa como pasar por alto, significa como saltar, porque tú sabías lo que pasaba. El Señor les dijo, consagren un cordero, sacrifíquenlo, pongan en los dinteles de las puertas
está bien, sangre, para que cuando venga el espíritu de la muerte, ¿qué va a hacer el espíritu de la muerte? Va a pasar. Va a pasar por alto, passover, va a pasar por encima de esa casa y los primogénitos no van a morir. Pero lo que te quiero decir, Isaac, es que principalmente esto era lo que era la festividad de Pesaj. Era una festividad de salvación, de disfrutar en familia, de hecho de estar encerraditos. ¿Por qué? Porque afuera hay muerte. Afuera el espíritu de la muerte estaba matando a los primogénitos egipcios y ellos estaban dentro. ¿Sí? No había ceder, no había un orden, no había que muchas veces en el judaísmo rabínico se enseña que tiene que ser de cierta manera o de cierta forma estipulada. No, simplemente era una familia que estaba siendo salvada dentro de casa, todos juntos con las puertas cerradas, mientras afuera había un espíritu de muerte que estaba visitando a los egipcios y estaban muriendo, hijos. Los primogénitos, imagínate esos padres, esas madres corriendo desesperados. Muchos de estos egipcios, ¿sí? Al ver esto, de hecho, dice la escritura que muchos salieron con el pueblo de Israel al ver el poder de Israel. Y de esta manera fue que Faraón dijo, no, no, basta, sáquenlos de aquí, que se vayan. Está bien, déjenlos que salgan. Y es impresionante porque tú escuchaste cómo, de hecho, los egipcios le daban regalos, les dieron cosas, joyas, dinero, ¿para qué? Para que se vayan. ¿Sí? Porque habían visto el poder del pueblo de Israel. Y es así como, mira cómo salen con Moisés, con Aarón, con María, salen todos juntos, ¿está bien? Exacto, salen todos y dejan a Egipto, que fue un vientre perfecto. ¿Por qué? Porque crecieron allí, se multiplicaron y no se asimilaron. Y en ese momento salen, cruzan el mar y así como entre aguas abiertas nace un niño, así nace la nación de Israel. Pero mira lo que dice el mandamiento. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Y dice aquí, y no se verá levadura ¿con quién? Contigo. Entonces quiero que entiendas que eso de la levadura, si bien cuando uno interpreta la palabra, mucha atención, queridos compañeros de estudio, yo la Biblia tengo que interpretarla en los niveles de interpretación bíblica, o sea, en el nivel literal, que es el nivel Peshat, en el nivel Remés, que es una alegoría o una pista, en el nivel Drash, que es un nivel como una historia, en el nivel Sot, que es un nivel profético. Entonces, aquí dice, no se verá levadura contigo. Literal, ¿qué es la levadura? Bueno, la levadura, o el hametz, ¿sí? Es algo que hace que, bueno, que el pan crezca, que el pan leude, ¿está bien? Cualquier cosa que tiene trigo, avena, cebada y centeno, tú lo pones en agua, esperas 18 minutos y eso se considera leudado. Y de hecho tiene que comerse, porque si no, se daña, se pudre. ¿Está bien? Ese es el nivel peshat, es el nivel literal. Entonces, si el mandamiento dice que no debe haber levadura, bueno, entonces yo tendría que limpiar mi casa de esta levadura. Ahora, el nivel remés, que es el nivel de la alegoría, de la pista, justamente es como lo dijo el Mesías: cuídense de la levadura de Herodes, cuídense de la levadura de los fariseos, que hablan y no hacen. Por tanto, esto también está mal, ¿sí? Esta alegoría que el Mesías hizo a las personas que tenían levadura. En el nivel Drash, que es el nivel de la historia, bueno, justamente estamos viendo que así como el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto no salió de ellos. Y el Señor, por más de 40 años, trabajó a esta nación que le costó sacarle la levadura, la hipocresía de sus corazones. Y el último nivel, que es el nivel Sot, ¿sí? Que es el nivel profético. ¿Cuál es ese nivel? El nuestro, como dice la Escritura, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de nosotros. Entonces, no basta solo con sacar la levadura en esta festividad, ¿sí? No basta solo con eso, también tengo que sacar la levadura de mi corazón. Por eso aquí dice, y no se verá levadura contigo. Y el Mesías nos dijo que era la levadura, la hipocresía, el orgullo. Verso 5, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da. No podía ser en cualquiera, sino en el lugar que tu Dios escogiere, para que allí habite su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces estamos viendo la salida de Egipto por la muerte de un cordero, pero nosotros hoy tenemos a un cordero sin mancha, muy superior, que está en Lucas capítulo 22 y verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj, esta Pascua, antes que padezca?
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y vemos a Jesús celebrando la Pascua, claro que sí. Verso siguiente, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso siguiente, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en memoria de él? Sí, ya no me tengo que estar fijando del cordero, de buscar un animalito, no. El sacrificio sigue vigente totalmente, totalmente, claro que sí sigue vigente, pero ya no es un animal, ¿sí? Sino ¿quién es? Nuestro cordero indefectible, nuestro cordero sin mancha ni tacha. Nuestra Pascua fue sacrificada, que es Mashiach, que es el cordero, pero ese sacrificio dice que está... que él ha sido inmolado desde el principio de los tiempos. Cada vez que alguien se arrepiente, está la sangre del cordero lista para ello. Entonces, yo no puedo decir que está abolida esta ley. Claro que no, está más viva que nunca, pero con un cordero inmolado de una vez y para siempre. Y él lo dice esto en memoria de mí, porque él cumpliría la profecía de Jeremías, capítulo 16 y verso 14, que dice, no obstante, sé aquí, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Por lo tanto, si vamos a la Biblia como tal, ¿sí? Ya no debemos darle tanta importancia a que el pueblo salió de Egipto, sino cuál es la importancia. Miren esto, Jeremías 16, verso 15, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Es el segundo éxodo, este éxodo mayor que está pasando en ti y en mí, lo que realmente debe tener mayor preeminencia a ello. ¿Y cómo el Señor cumplió esto? Bueno, lo dice la Escritura más adelante, en el verso 16. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. ¿A quién eligió Jesús como sus discípulos? Pescadores. A los pescadores. Ahora, si eligió pescadores, ¿fue porque se le ocurrió a Jesús? No, porque iban a ser pescadores de hombres. Ahí está, justamente, y esto es impresionante. Yo no sé cuántos que se pueden considerar cristianos, de cuna cristiana, cuando entienden esto, wow, dicen, mira lo que me he estado perdiendo por entender. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Y ahora es en el tiempo en el que estamos, en el tiempo de la pesca, en el tiempo de la caza. ¿De qué? De lo que corresponde del Señor, de este éxodo que antes fue de Egipto, pero ahora no de una nación, sino de todas las naciones de la tierra. Está saliendo tú, tu casa, tu familia, y el Señor está abriendo el mar para que pases. ¿Está bien? Dice el verso 7, y las harás. Y comerás en el lugar que tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. ¿Y saben qué? Esto me impactó a mí. Porque resulta que dentro de lo que se puede ver en la Escritura, tú tienes que permanecer en el lugar. O sea, es una festividad que habla de estar a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque afuera está la muerte, hermano. Tú dentro estás comiendo, estás cuidando, pero estás siendo salvado, pero afuera hay gritos, ¿sí? Afuera hay gente que llora desesperada. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la voz de su Señor. Y este concepto, que cualquiera uno podría decir, wow, estoy entendiendo el Pesaj de una manera diferente, también le pasó a Noé. Noé estaba salvo, estaba en el arca, pero afuera quienes escuchaban los gritos o los golpes de la gente que quería entrar, pero la puerta se había cerrado. Muchos dicen que por esta razón, o al menos es lo que yo tengo a mi entender, fue la razón por la cual Noé se emborrachó, porque la mente no paraba de escuchar a las personas que por más de 100 años estuvo queriendo decirles que se arrepientan y no lo hicieron, y ya finalmente fue tarde. Algo similar le pudo haber pasado a Pablo, ¿sí? Que su aguijón en la carne pudo haber sido tal vez la muerte de Esteban, esos recuerdos que venían cuando él mismo perseguía a los creyentes. Algunos dicen que también pudo haber sido su miopía o su ceguera. Puede ser, pero también es importante tener este concepto. Entonces, ¿sí? Dice el verso 8, 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a tu Dios. No trabajarás en él. Ahora,
a la luz del Evangelio, ¿tú y yo deberíamos celebrar la Pascua, el Pesaj? No, hermano, eso es una fiesta judía. Bueno, no es lo que dice el apóstol a los gentiles, a la carta más gentil que existe, que es 1 Corintios, capítulo 5 y verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ahí está más que claro, no hay que andar sacrificando animales, ¿sí? Nuestro sacrificio de una vez y para siempre está presente delante de los cielos, que es Jesús de Nazaret, Yeshua. Esa es nuestra Pascua. Ahora, esto es excusa para que tú y yo no celebremos la Pascua en la fecha, en los tiempos y como lo dice la palabra, claro que no. Del mismo apóstol Pablo, en el verso siguiente dice, verso 8, así que celebremos la fiesta. Y yo, como un cristiano evangélico, bautista, que estaba en el instituto, yo dije, ¿cómo no leí esto? ¿Cómo simplemente me quedé en la parte anterior que dice que el Mesías ya es nuestra Pascua, entonces ya está? ¿Cómo no leí el verso siguiente que dice, así que celebremos la fiesta? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y el apóstol Pablo entiende los niveles de interpretación bíblico. El nivel literal, tengo que sacar la levadura. En el nivel remés, tengo que recordar que esa levadura, como le pasó a Herodes y a los fariseos, no puede estar en mi vida. En el nivel drash, recordar que así como el pueblo de Israel tuvo que salir y no tener levadura, yo de igual manera. Y así en el nivel sot, en el nivel profético, entender de que no puedo ser como dice la Escritura, que de labios lo honramos, pero nuestro corazón está lejos de él. Entonces, estas festividades a nosotros, ¿sí? Que yo siempre les pongo este concepto como de la menorá, como estos 7 brazos, este candelabro que está escrito en la Escritura, que para mí representan estas 7 festividades del Señor, ¿sí? La festividad del día de reposo, que es la principal festividad de Levítico capítulo 23, Pesaj o panes sin levadura, que como les he querido compartir y lo pueden estudiar un poco más a profundidad, prácticamente se consideran muy símiles, ¿sí? Primicias o bikurim. ¿Está bien? Y esta es la siguiente festividad después de Pesaj. Si bien Pesaj o panes sin levadura es una festividad mayor, ¿sí? La siguiente va muy de la mano, muy cerquita, que es primicias o bikurim. ¿Y cuáles son esos primeros frutos? ¿Sí? Ese primer fruto, ¿cuál es? Y bueno, es nuestro Mesías, porque eso lo dice Mateo capítulo 26, verso 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj, la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Y mira el pensamiento de ese tiempo. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Atención, verso 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué iba a ser alboroto en el pueblo en Pesaj, Isaac? Porque venían todos a Jerusalén. Muy bien, hijo, orgulloso estoy. Exacto, esa es la respuesta correcta, porque como es una festividad mayor, todos venían a Jerusalén. ¿Ves cómo te sirve estudiar las raíces hebreas de la fe? No niegas al Mesías, todo lo contrario, le da más valor todavía a la Escritura, ¿sí? Y esto es impresionante, y también lo dice la palabra de Dios con respecto a esto. 1 Corintios 15, verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Esto qué es? Pesaj. Esto es Pesaj, que él es el pan sin levadura, claro que sí. Y verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Esto qué es? Primicias. ¿Esto qué es? Bikurim. Y por favor te pido, ¿sí? Querido hermano, querida hermana, que si quieres entender el correcto calendario o entender realmente un concepto que puede cambiar tu forma de ver las Escrituras un antes y después, no te pierdas el estudio que tenemos en la página de Generación Desafiante con la cronología bíblicamente correcta del Mesías con respecto a su muerte, sepultura y su resurrección, donde te explicamos que el Señor murió un día miércoles, justamente con el sacrificio de Pesaj a las 3 de la tarde, y cómo permaneció 3 días y 3 noches, como lo dice la profecía, que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, del miércoles al atardecer, al jueves, al viernes y al Shabbat semanal,
Él resucita con poder y justamente esto condice con la festividad de los primeros frutos o de las primicias, porque nuestro Mesías es nuestros primeros frutos, porque Él es el Cordero de Pesaj, Él es el pan sin levadura y Él también es las primicias de la resurrección. Deuteronomio 16, verso 9 dice, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz de las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. 7 por 7, 49, más un día 50, 50 días hasta la siguiente festividad. Por eso se llama Shavuot, por semanas en hebreo, o lo que nosotros conocemos como Pentecostés, 50 días. Y yo les había dado este ejemplo que me gustaba mucho acerca de la menorá, y cómo cada uno de ellos significaba una festividad. Pero hay un espacio de tiempo que existe entre la festividad, que ya habíamos visto que la última era primicias, Bikurim o la cuenta del Omer, el inicio de la cuenta del Omer, hasta Pentecostés y las siguientes festividades. Este tiempo, ¿sí?, se llama la cuenta del Omer, 50 días hasta Pentecostés. ¿Por qué es tan importante para los creyentes en Yeshua? Bueno, yo te pido, hermano, ve este estudio, está en la página de Generación Desafiante, en el sector de las festividades bíblicas. Se entiende por qué es tan importante para nosotros saber contar el Omer de forma correcta. Es lo que hace la diferencia entre un calendario judío que niega a Jesús y un calendario que lo reconoce a él como las primicias de entre los muertos. Verso 10 de Deuteronomio 16 dice, y harás las fiestas solemnes en las semanas a tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante de tu Dios. Y este es el concepto de las festividades. Alegrarse delante de tu Dios. Tú, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuviera en medio de ti, en el lugar donde tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y esta festividad es hermosa, la festividad de Shavuot de Pentecostés, es la festividad del contrato matrimonial. ¿Sí? Hijo, yo quiero que entiendas que hay 3 momentos importantes en la vida de un hombre. Cuando nace, ¿sí? Cuando nace es un momento importante, ¿sí? Que justamente a Israel, como el reloj de Dios que estamos viendo hoy, que lo marcaba el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Y aún la misma tierra, nace en las fiestas de la primavera, en Aviv, en el principio de los meses, según Éxodo 12:2, entre marzo y abril, con la festividad de la Pascua. Ese es el momento cuando Israel nace como nación, y nosotros también. Cuando el Mesías da nuestra vida por nosotros y nosotros aceptamos esa muerte y resurrección, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy juntamente con Él crucificado, juntamente con Él vivo en la resurrección de entre los muertos. Esta es la vida eterna, el que lo conozcamos a Él. Entonces, este es el nacimiento, este es un momento importante. ¿Cuál es el siguiente momento importante, hijo? Bueno, justamente lo que estudiamos, ¿sí? 50 días después de la última festividad, con la cuenta del Omer que está en Levítico 23:15, entre mayo y junio, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del contrato matrimonial, cuando nos instruimos en la palabra, cuando aceptamos ese contrato matrimonial con nuestro amado. Entonces, para que vayas entendiendo los momentos importantes de la vida de un hombre, cuando nace, como en el caso de Pesaj, cuando se compromete, como es en el caso de Pentecostés, ¿sí? Y uno más, que es el que hoy te quiero enseñar. Entonces, volvamos a este ciclo de festividades que el día de hoy estamos estudiando. La columna es el día de reposo, Shabbat. ¿Por qué? Porque todas las demás festividades son eso, son Shabbat, son días de reposo, con ciertas particularidades. En el caso de Pesaj, porque hay el sacrificio del Cordero, uno, que es nuestro Mashiach, juntamente con panes sin levadura, donde nuestro Cordero, donde nuestro Mesías es el pan sin levadura. El siguiente es las primicias o Bikurim, que es él la primicia entre los muertos. Pentecostés o Shavuot, después de contar 50 días, que es ese contrato matrimonial, que es ese momento cuando se presenta el Señor en Sinaí, con truenos, con relámpagos, ¿sí? Y esto pasa 50 días después. Imagínate, esto lo dice Éxodo capítulo 19, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 50 días después, este día fue Pentecostés. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto.
y acampó allí Israel delante del monte. Y aquí hay algo interesantísimo que te quiero comentar, Isaac. Si bien esto es histórico, este fue el primer Pentecostés que existe, el primer Shavuot ahí en Sinaí. Mira este conocido comentario que a mí me gustó mucho. Yo les voy a mostrar ahora un conocido midrash o un comentario alegórico o pequeñas historias o fábulas judías. Esto es simplemente. Escuchen hasta el final, no quisiera que digan que yo les estoy enseñando de llorar. No, solamente quiero que vean cuál es el pensamiento de los rabinos de la época. Dice, este midrash, llamado en hebreo Shemot Rabbah, que significa gran éxodo, lo cita en el capítulo 5, verso 9. En ocasión de la entrega de la Torá en Sinaí, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Señor, sino que también vieron la onda de sonido cuando salieron de la boca de Dios. Lo vieron como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salió de la boca de Dios viajó por el campamento sobre cada persona. Esto es impresionante. Mira lo que dice esto. El rabino Yohanan comenta, la voz de Dios se escuchó en 70 idiomas para que todas las naciones entendiesen. Y a mí esto me emocionó porque esto es un comentario judío, pero miran cómo habla del momento de Shavuot o Pentecostés. Esto es impresionante. Mira lo que sigue diciendo. ¿Esta es la única vez que vemos esta representación de Dios en fuego? Claro que no. Miren cómo dice Génesis capítulo 15. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto también es otro momento cuando Dios muestra su poder a través, en este momento, en forma de antorchas de fuego. En este apartado vemos nuevamente este concepto de la presencia de Dios en forma de fuego como tantas otras ocasiones. Pero miren, me impactó algo más. Sigamos viendo lo siguiente que quería compartirles. En Éxodo 20, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Eso dice Éxodo 20 y 18. Sin embargo, en hebreo se entiende de una forma fantástica. Verso 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo observó las voces y las antorchas. Y miren lo que dice este Midrash, que los traje el apartado por si alguno lo quiere leer. Dice así, el Midrash de Weizmann Moshe. Con ocasión de la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Señor, sino que vieron las ondas de sonido en forma de antorchas de fuego posándose en cada persona y escuchándose en 70 idiomas. O sea que vino la presencia de Dios el día que les enseñó la ley, las maravillas de su ley, sobre cada uno como una antorcha de fuego. ¿Por qué esto me emociona, Isaac? Si esto es realmente judío y es un comentario de la ley oral de los rabinos. ¿Sabes por qué me emociona? Porque ellos sin darse cuenta están citando lo que dice el Evangelio. Esto fue lo que pasó en Hechos capítulo 2 y verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban todos unánimes juntos, Isaac? Porque era festividad de peregrinación, era una de las fiestas en las cuales todos debían estar justamente en Israel. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mira lo que pasó. Verso siguiente, 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como lo acabamos de leer, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice el verso siguiente, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaban lenguas, Isaac. Hablaban lenguas totalmente entendibles, y mira lo que provocó que hablasen una lengua de otro idioma. Miren esto, el verso siguiente, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, ese era un tipo. 2, varones piadosos. ¿Te acuerdas a quiénes les llamaban varones piadosos? A los gentiles que se convertían a la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué había de todas las naciones bajo el cielo? Porque esta era una festividad mayor, que todos tenían que ir a Jerusalén. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos, hijo? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y esto es importante que tú lo entiendas. La gente no se confundió porque cada uno decía bla, 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 bla. Cada uno estaba confuso no porque no les entendiese, sino porque les entendían que lo que hablaban era otro idioma. Como estas personas viajaban a Israel, ¿sí? Ellos decían, bueno, acá deben hablar hebreo. ¿Y qué pasa cuando vas a Israel y te encuentras a alguien vestido de judío y te empieza a hablar un español perfecto como si fuera de Argentina? ¿No te va a sorprender?
Me encantaría. Me encantaría. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, por mucho tiempo se enseñó como que si Pentecostés fuera simplemente personas hablando cosas que no entienden. Cuando aquí dice que lo que sorprendió a las personas es que era una lengua totalmente entendible. Verso siguiente, de hecho, capítulo 2, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por lo tanto, Isaac, una manifestación genuina del Espíritu Santo no es que una persona hable algo que no entienda, sino que se entienda lo que esa persona justamente está hablando. Y mira lo que dice en los versos finales, de hecho, capítulo 2. Partos, los de Irán, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, lejos de Israel, en Frigia, Panfilia, en Egipto, Isaac, y en las regiones de África, más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, tanto judíos como los que se convertían a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien lo dijo Salmo 119, verso 118, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué pasó en Hechos 2? Fue un Shavuot, un Pentecostés igual al que pasó en Sinaí. No, pero hermano, es que eso ya pasó, ahí nació la iglesia cristiana, no solamente que no es así, no es correcto, sino que además se dice que por esto no hay que celebrar más la festividad de Pentecostés. No, porque el apóstol Pablo habló en contra de las festividades. El apóstol Pablo, permíteme compartírtelo, en Hechos capítulo 20, mira el apóstol Pablo, verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, donde la gente quería hablar con él y dijo, no puedo, perdón, voy ocupado, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. ¿Por qué Pablo quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés? Para celebrar la fiesta. Porque es un mandamiento, exacto. Si el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, como un ejemplo para nosotros, está preocupado por llegar a celebrar Pentecostés, ¿cómo nosotros no lo vamos a celebrar? Sigue diciendo, verso 12, Deuteronomio 16, y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Y a mí esto me impactó porque les quise escribir esto. Las festividades son entonces un símbolo de libertad. Y no como se nos ha instado por mucho tiempo, ataduras, judaizantes y que van en contra de la gracia del Señor. Claro que no. La Escritura dice que celebrar las festividades es un signo de estar en libertad. Pero bueno, volvamos a este contexto para ir cerrando. Isaac, ¿te quedó claro que los tiempos se ven con el sol como una de las estrellas y la tierra? La unión de las estrellas, muy bien, Isaac, y la tierra también, ¿sí? Y marca estas 3 temporadas, la que empieza con Abib, con las fiestas de la primavera y con las festividades de Pascua, panes sin levadura y los primeros frutos. En el tercer mes celebramos 50 días después de primeros frutos, la festividad ¿de qué? De Pentecostés. Y la última temporada de fiestas son las fiestas de otoño, donde vamos a celebrar ¿cuáles? Trompetas, las fiestas del perdón y tabernáculas, que es la festividad mayor. Y justamente, hijo, eso es lo que ahora nos dice Deuteronomio 16, verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Por qué? Porque ya es lo último, porque llega el otoño, ya es lo último que se puede cosechar. Verso 14, y te alegrarás. Nuevamente, ¿cuál es el concepto de la festividad de Isaac? Alegrarse. Entonces, para la gente que dice que eso es atadura, que es tristeza, no, el mandamiento es alegrarse en la fiesta solemne del Señor. ¿Quién es? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Pero Jesús, ¿habrá celebrado la fiesta de Sucot? Veamos eso. Juan capítulo 7, verso 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y aquí ponga mucha atención, porque ¿cómo es que los judíos hablaban, pero después no hablaban por miedo a los judíos? Porque aquí hay un error de traducción. Aquí decían que estos judíos hablaban bien y otros mal, pero que no lo hacían abiertamente por miedo a los judeanos. ¿Quiénes eran los judeanos? Los de Judea, los maestros de la ley, los fariseos. Entonces, no
podemos decir entonces, no, es que todos los judíos son malos. Aquí hay judíos que están diciendo cosas buenas de Jesús, pero este error de traducción de la Reina Valera nos ha costado caro. Luego Jesús aparece en la fiesta de Sucot en el verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado en una comunidad rabínica? Así que a aquellos que en algún momento alguno de estos nuevos maestros en raíces hebreas viene y les muestra sus títulos en las universidades y que hablan griego, alemán, hebreo, yiddish, sí, ustedes tranquilos. Sí, dejen que el Señor hable con sus vidas, con su ejemplo, y si en algún momento se maravillan de que sin tener letras, sin haber estudiado, es porque el Señor es bueno, porque el Señor va a poner en tu boca las palabras que necesitas decir. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay que quieren hacer la voluntad de Dios? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo? Estudiando la Torá, viendo que Jesús es la Torá hecha carne. Versos siguientes, finales de Juan 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces ese concepto de que porque estos maestros sabían mucho de idioma o muchos conceptos de costumbres o tradiciones que a veces nos pasan, que encontramos gente así, que gente que parece que tuviera muchas credenciales y nos apantalla, pero dice aquí, ninguno de vosotros cumple la ley. Es que, hijo, hay una diferencia entre saber la ley y cumplirla. De nada sirve saber mucho si no cumplimos sus mandamientos. Es mejor conocer un mandamiento y cumplirlo que conocer todos y no cumplir ninguno. Porque ¿cuál es el mejor regalo cuando uno cumple un mandamiento? ¿La obediencia? Otro mandamiento. Y cuando cumples ese mandamiento, ¿cuál es el mejor regalo? Otro mandamiento. Y cuando cumples ese mandamiento, y así sucesivamente. Entonces tú no te preocupes porque hay un montón de cosas que no entiendes. Aquí tienes tu papá que te va a ir acompañando. Pero lo importante es que cada mandamiento que vas guardando, ponlo por obra. ¿De qué sirve que sepas todo lo de la Biblia y te creas un maestro de raíces hebreas, pero no cumples el mandamiento de no juzgues y no serás juzgado? No llames a tu hermano tonto, necio, fatuo, porque serás reo de muerto. Tonto, muchos, por ejemplo, como la gente, algunas personas por ahí no entienden de la misma manera de ellos, se atreven a decir perezosos, tontos, vagos, bobos, o simplemente se sienten superiores, ¿sí? O juzgan a los demás. Hijo, que eso nunca está en nosotros. ¿Por qué? Porque si no juzgamos, Él no nos va a juzgar. Porque con la vara que medimos, seremos finalmente medidos. Deuteronomio 16, verso 15, vamos terminando, dice, 7 días celebrarás fiesta solemne a tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Entonces, si alguno dice, bueno, es que yo no celebro más la fiesta de Sucot, bueno, ya entendí que se celebró antes, que Jesús la celebró, pero ya después no la voy a celebrar, ya cuando venga el Apocalipsis se va a acabar la fiesta de los tabernáculos. Quiero decirte que no. Zacarías capítulo 14 y verso 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, estamos hablando del Apocalipsis final, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y mira lo que dice, sigue diciendo. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subiesen a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, lo que hoy es una invitación, cuando se establezca el reino del Mesías, ¿qué va a ser? Va a ser una cuestión de vida o de muerte. Elige la vida, hijo. No elijas la muerte. Y finalmente, Deuteronomio 16, verso 16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, ¿sí? En la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Son 3 temporadas. ¿Te acuerdas del reloj que te mostré? 3 temporadas, ¿sí? 3 momentos importantes en la vida del hombre. ¿Está bien?
Dice aquí, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Ves? Con lo que tengas. Por eso hablábamos cuando hablamos del concepto del diezmo. Es un error pensar que el diezmo era o solo dinero, o solo alimentos, o solo animales. Es lo También que, era, ¿cómo se dice? Ayudar con tu así profesión. es con lo que tienes La mano. en tu mano, ¿sí? Cada uno con la ofrenda de su mano, con lo que está en tu mano para dar, conforme a la bendición que tu Dios te hubiere dado. Y ahora, Isaac, ¿cómo hacemos cuando dice aquí que tengo que ir hasta el templo en Jerusalén? Ahora, este mandamiento me gusta mucho porque aquí no dice Jerusalén. En ninguna parte te leí el templo en Jerusalén. Luego entendemos por la historia de que Dios eligió Jerusalén. Eligió el templo como el lugar. Pero ahora que no hay templo, ¿cuál es el lugar? Eso también lo hemos estudiado. Hemos estudiado cómo el Señor dijo, no voy a habitar más en un templo hecho por manos de hombres. Por eso bendecimos la tierra de Israel, a nuestros hermanos de Judá, pero nosotros no estamos esperando que se arme ningún tipo de templo. ¿Por qué? Porque el templo Él ya lo estableció, ¿sí? De piedras vivas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es nuestro lugar de reunión? Bueno, si te es posible hacerlo con estas piedras vivas y levantar un verdadero altar para el Señor, esto es el templo que a Dios le agrada. Si no te puedes reunir con con una gran congregación, por lo menos con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Eso también es un templo de adoración al Señor. ¿Y qué tal si estás lejos y solo lo puedes hacer a través de internet? Bueno, también puedes hacerlo. También este es un lugar donde hay dos o más reunidos. Allí estoy yo, dice el Señor. Y si no puedes esto, bueno, feliz de que sea con tu familia. Este también es el altar de adoración, ¿sí? La pandemia cerró las iglesias, las estructuras, pero abrió las casas, abrió los hogares. Y como está llena de la escritura de esto, ¿sí? Se reunían en las casas los primeros creyentes. Y esa es una promesa de Ezequiel, capítulo 11 y verso 16. Por tanto, di, así dijo el Señor Dios, aunque los he echado lejos entre los gentiles, no son gentiles, pero están entre ellos, parecen gentiles, y los he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Hemos llegado a Argentina, has llegado a Europa, a Estados Unidos, a Colombia, a México, donde sea que hayas llegado, ¿sí? Él te será un pequeño santuario, ¿sí? Ese santuario que él dijo, donde hay dos o tres, ahí estoy yo, ¿sí? Y yo he reedificado el templo. ¿No me crees? Mira lo que dice Juan capítulo 2, nuestro Mesías, verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros esperando que se levante un templo en Jerusalén? Si él mismo lo destruye y en 3 días lo vuelve a levantar, ¿y acaso no lo cumplió? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Porque ese templo es su cuerpo. Porque ese templo del cual ha hecho morada a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, está en nosotros. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Él es el templo. Nosotros somos esas piedras vivas. Somos esos miembros que hacen, que exaltan a la cabeza de esta iglesia, que es el Mesías. Que es el Mesías. Ahora, para cerrar este estudio, quiero mostrarte todas estas esferas. El pasado, donde vemos en Mateo 26:2, como estudiamos, que el Mesías es el Cordero de Pesach. Como en Hechos capítulo 2, el Ruach llega en Shavuot, en Pentecostés. Y como en Juan 7:10, el Mesías celebra la festividad de Sukkot. Pero aún en esa instancia presente en las Escrituras, tenemos a un apóstol Pablo en 1 Corintios 5:8 diciéndote celebra Pesach. En Hechos 20:16 diciéndote celebra Shavuot. Él mismo estaba apurado de llegar. Y en Hechos 18:21 Pablo celebrando Sukkot. ¿Y qué tal en el futuro? La profecía lo dice en Jeremías 16:14, que Israel en las naciones es el Pesaj. ¿Sí? Está saliendo de todas las naciones el Israel, el segundo éxodo. En Isaías 66:22 hablan de que Israel va a vivir de Shabbat eterno, de Shabbat en Shabbat, de celebración y en celebración, de semanas a semanas, de fiestas de Shavuot a fiestas de Shavuot. Y en Zacarías 14:16 dice que todas las naciones que quieran vivir vendrán a la festividad de Sukkot. Hermano, ¿necesitas más pruebas?
En un pasado, un presente y un futuro, ¿qué vas a elegir? Yo te recomiendo que elijas la vida, que elijas el reloj de Dios, que aprendas y seas instruido como Daniel en el sol, la luna, las estrellas, todo lo que confirma la tierra. Y que estas tres instancias de festividades para nosotros, la primavera, el tiempo de la festividad del tercer mes de Pentecostés y las fiestas del otoño, ¿sí?, sean lo que rija nuestra vida. Todo lo que esté por afuera de ello no está escrito en la Escritura. Ahora, ¿te acuerdas, Isaac, que te conté de los tres tiempos importantes en la vida de un hombre? Su nacimiento, el nuestro, en Pascua, en Pesaj, con esta resurrección del Mesías. En el momento de Pentecostés, cuando nos comprometemos con su palabra, con su Torah, nos comprometemos con el Mesías. Y la última, tabernáculos, que es la luna de miel, que es ir a vivir con el amado, ¿sí? Para siempre con nuestro amado Mesías. Y si quieres aprender un poco más de festividades bíblicas, nuevamente te repito, puedes entrar a la página de Generación Desafiante y empezar a hacer los estudios por cada una de las festividades. Porque ¿sabes qué? Al final de cuentas, lo único que tiene valor y lo único que realmente nunca va a pasar son sus palabras. Deuteronomio, Devarim, palabras. El libro más citado por el Mesías de Israel.